Hola profesora, nosotros vamos a presentar el sistema endocrino. En esta parte vamos a hablar sobre su estructura y su funcionamiento, la creación de hormonas, entre otros. El equipo está conformado por Trujillo López Luis Enrique. Fabrangulo Jimena. Omar Alexander García Che. Chávez Rivero Flor Ángel. Bolívar María José. Carrillo Flores Heidi Violeta. y su servidor Jesús Elías Collichi. A continuación, nuestro compañero Luis Trujillo nos va a explicar su tema a continuación. Okay. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es el sistema endocrino, que es el primer tema de lo que vamos a ver. Las glándulas endocrinas y exócrinas. Yo voy a hablar sobre lo que son el sistema endocrino. Ok, bueno, el sistema endocrino está formado por un grupo de glándulas que producen y liberan hormonas directamente en el torrente sanguíneo. Estas hormonas regulan muchas funciones corporales como el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo y el equilibrio de líquidos. Aquí en esta imagen podemos ver algunas glándulas de las que les voy a hablar, como es la glándula tiroides, la glándula paratiroides, lo que son las glándulas suprarrenales, lo que es el páncreas también, porque el páncreas tiene una parte endocrina y una parte exócrina. Igual lo que son las glándulas sexuales, lo que son los ovarios y lo que son los testículos. En lo que son las glándulas endocrinas también entra en lo que es la glándula hipófisis, pero eso lo van a tocar más a fondo mis compañeras. Bueno, empezamos con la glándula tiroides. La glándula tiroides, como podemos ver aquí en la imagen, va a tener una forma de mariposa y va a estar localizada en lo que es en la parte de abajo de la laringe. Va a tener dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Estos lóbulos van a estar unidos por una parte que se llama istmo, que es la parte del medio. Su peso de las glándulas tiroides va a ser aproximadamente de 30 gramos y es muy vascularizada, ya que recibe de 80 a 120 mililitros de sangre por minuto. Ok, ¿cuáles van a ser las hormonas importantes en la glándula tiroides? Una de ellas son las hormonas tiroxina, más conocida como T4, porque tiene 4 átomos de yodo, y la T3. ¿Estas qué van a hacer? Estas hormonas van a estimular la síntesis de proteínas, aceleran el crecimiento corporal y contribuyen al desarrollo del sistema nervioso. Otra hormona importante de esta glándula tiroides es la hormona citocina. La función de esta hormona citocina es reducir los niveles de calcio en la sangre. Ok, ahora nos vamos con lo que es las glándulas paratiroides. Estas glándulas paratiroides van a estar en la parte posterior de lo que es la glándula tiroides. Van a constar de 4 glándulas paratiroides, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior de cada lóbulo. Su peso aproximado de estas glándulas son de 40 miligramos, son muy pequeñas. Y bueno, ¿cuáles son las hormonas importantes de estas glándulas? Las hormonas importantes, esta glándula contiene células principales que producen la hormona paratiroidea. ¿Cuál es su función de estas hormonas paratiroidea? Es regular principalmente los niveles de calcio, magnesio y los iones fosfato. Bueno, continuando con las glándulas endocrinas, ahora vamos a ver lo que son las glándulas suprarrenales. Esta pues va a constar de dos. Se encuentran en la parte superior del riñón, tenemos dos riñones, derecho e izquierdo, entonces tenemos dos glándulas suprarrenales. Ok, su forma, su anatomía, es forma de pirámide aplanada y en un adulto las dimensiones son de 3 a 5 centímetros de altura, de 2 a 3 centímetros de ancho y un poco menos de 1 centímetro de espesor, con una masa aproximada de 3.5 a 5 gramos. Las glándulas suprarrenales, como podemos ver aquí en la imagen, va a constar de dos partes, de dos zonas. Lo que es la corteza suprarrenal, que va a constar la mayor parte de las glándulas suprarrenales, de un 80 a 90%. Y la parte más pequeña, que es la parte central, que se conoce como médula suprarrenal. Siguiente. Y ahora vamos a ver. Sigue siendo la glándula suprarrenal, pero la zona de la corteza suprarrenal se va a subdividir ahora en tres zonas. La zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. Cada una de estas zonas va a secretar diferentes hormonas y por lo tanto va a tener diferentes funciones. Ok, la zona glomerulosa va a secretar principalmente mineralocorticoides, principalmente aldosterona. ¿Cuál va a ser la función de la aldosterona? Va a ser aumentar los niveles sanguíneos de sodio, de agua y disminuye el nivel sanguíneo de potasio. Ok, la otra zona, que es la zona fasciculada, va a secretar glucocorticoides, principalmente cortisol. ¿Y cuál va a ser la función de esta hormona? Su función es aumentar la degradación de proteínas
estimula la gluconeogénesis y la lipólisis, proveen resistencia al estrés, disminuyen la inflamación y deprimen las respuestas inmunes. Okay. La otra zona, que es la zona reticular, secreta lo que son andrógenos. ¿Cuáles son las funciones de estos andrógenos? Bueno, asisten al comienzo del crecimiento del vello axilar y púbico tanto en hombres como en mujeres. La otra zona, que es la zona de la corteza, la otra zona, que es la zona de la médula suprarrenal, va a secretar adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál es la función de estas dos hormonas? Producen efectos que estimulan el sistema simpático del sistema nervioso autónomo durante el estrés. Ok, ahora vamos a hablar sobre el páncreas en su parte endocrina. Esta es un órgano aplanado que mide cerca de 12.5 centímetros de largo y, como podemos ver aquí en la imagen, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Ok, el páncreas contiene de 1 a 2 millones de pequeños racimos de tejidos endocrinos llamados islotes pancreáticos. Aquí es la parte importante que nos interesa del páncreas, porque en estos islotes pancreáticos vamos a encontrar diferentes células que van a secretar diferentes tipos de hormonas. ¿Cuáles van a ser esas células? Vamos a tener 4 tipos de células: las células alfa, las células beta, las células delta y las células F. Comenzamos con las células alfa o las células A. Estas conforman el 17% de los islotes pancreáticos y su función o su hormona que secreta es el glucagón. ¿Cuál es la función del glucagón? Es elevar el nivel de glucosa sanguíneo, acelerando la degradación del glucógeno en glucosa en el hígado, a lo que le llamamos glucogenólisis. Okay. Las siguientes células son las células beta. Estas conforman la mayor parte de las células de los islotes pancreáticos, conforman el 70% y van a secretar lo que es la insulina. ¿Cuál va a ser la función de la insulina? Va a ser lo contrario a lo que hace el glucagón. Si el glucagón eleva el nivel de glucosa, entonces la insulina lo que va a hacer es disminuir el nivel de glucosa sanguínea. ¿Cómo lo hace? Lo hace convirtiendo la glucosa en glucógeno, a lo que le llamamos glucogénesis. Ok. Luego tenemos las células delta. Estas conforman el 7% de los islotes pancreáticos. Estas células van a secretar lo que es la somatostatina. ¿Cuál va a ser la función de la somatostatina? Va a ser que inhibe la secreción de lo que es la insulina y el glucagón, lo que secreta las células alfa y las células beta. Y por último tenemos las células F, que conforman el 6% de los islotes pancreáticos, y estas células van a secretar lo que son polipéptido pancreático. Esta hormona su función de esta hormona es inhibir la secreción de la somatostatina. Ok, siguiente. Bueno, por último vamos a tener las glándulas sexuales, que van a ser los ovarios y los testículos. Empezamos con los ovarios. Los ovarios están ubicados a ambos lados del útero, en la cavidad pélvica, y se conectan a través de las trompas de falopio. Como podemos ver aquí, el punto amarillito serían lo que son los ovarios. Ok, ¿cómo es su anatomía? Tienen forma ovalada y miden alrededor de 3 a 5 centímetros de largo, de 2 a 3 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. Ok, ¿cuáles son las hormonas principales que secretan los ovarios? Entre ellas tenemos los estrógenos y la progesterona. ¿Cuál es su función? Junto con las hormonas folículo-estimulante y la hormona luteinizante de la adenohipófisis, van a regular lo que es el ciclo reproductivo femenino. Otra hormona importante es la relaxina. Esta va a tener como función aumentar la flexibilidad de la sínfisis púbica. Y por último, la hormona inhibina. Esta va a tener como función inhibir la secreción de la hormona folículo-estimulante de la adenohipófisis. Ok, ahora respecto a los testículos, su anatomía, se encuentran fuera de la cavidad abdominal, dentro del escroto. Son de forma ovalada, miden aproximadamente de 4 a 5 centímetros de largo, 2 a 3 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de grosor, como podemos ver aquí en esta pequeña representación. ¿Cuáles van a ser las hormonas que secretan los testículos? Principalmente tenemos dos, las testosteronas y la inhibina. La función de la testosterona es que estimula el descenso de los testículos antes del nacimiento y regula la espermatogénesis. Y la inhibina es la misma función que tenemos en lo que son los ovarios, que es inhibir la secreción de la hormona folículo-estimulante de la adenohipófisis.
Bueno, las glándulas exócrinas. Las glándulas exócrinas son las que producen sustancias no hormonales y las liberan en el exterior del cuerpo. Estas liberan su secreción mediante cavidades o conductos que la transportan al sitio de acción. Estas pueden liberar y producir sustancia en el interior o en el exterior del cuerpo. Esto depende más de la glándula exócrina del cual se habla. En esto podemos ver los productos de la secreción, que son estos puntitos amarillos, y van pasando por el conducto, que es este, y van saliendo obviamente al exterior de la piel, en donde hacen su función de liberar las sustancias que liberan. Hay varios tipos de glándulas exócrinas, entre ellas las sudoríparas, las cuales son las glándulas diminutas que se encuentran en la dermis de la piel y producen el sudor. Estas se dividen en dos, que es la apocrina, que estas se desembocan en los folículos capilares y se extienden extienden hasta la superficie de la piel, que son estas. La glándula crina, estas se encuentran en la mayor parte del cuerpo y se abren directamente sobre la superficie de la piel, que son estas azolitas de aquí. Están también las glándulas lagrimales. Las glándulas lagrimales están ubicadas dentro del orbital del ojo, por encima de la extremidad lateral. Estas tienen varias partes y entre ellos están los puntos lagrimales, que son los colectores de las lágrimas que se producen en las glándulas. Están los canalicuos o canales o conductos lagrimales. Estas llevan las lágrimas hasta los sacos lagrimales, que son los que conectan los conductos lagrimales con los conductos nasolagrimales y bombean la lágrima. Los conductos nasolagrimales transportan la lágrima desde el ojo hasta la cavidad nasal. Aquí podemos ver la glándula lagrimal en cómo estas son transportadas en cada punto, en el punto lagrimal, en el canalico superior y en el sacro lagrimal, donde bombean las lágrimas y pasan en este conducto. Y así podemos lagrimal en hacer su función. También las glándulas lagrimales nos ayudan a hidratar los ojos en el caso y protegerlos de micropolvos de que se pueden entrar en cualquier momento. También están las glándulas mamarias, que son los órganos que se encuentran en el pecho y producen leche al alimentar al bebé. Son estas partecitas en las glándulas mamarias. Están los conductos lactófaros, la aureola, el pezón y el tipo de apilo. Aquí podemos ver cómo aquí pasa la leche al momento de la lactancia para poder alimentar bien al bebé, y pasa por el pezón. Entre ellas también están las glándulas digestivas, las cuales son órganos que segregan los líquidos y que contienen sustancias llamadas enzimas, que son encargadas de degradar o simplificar los alimentos. Entre ellas están las glándulas salivares, que son este pedacito que no se ve. Estas producen la saliva y contienen una enzima que comienza a digerir el almidón de los alimentos. Y están las glándulas gástricas, que se encuentran mayormente en el estómago, por este punto, y secretan sustancias necesarias para la digestión. Está también el hígado, que produce y secreta la bilis, y también, como ya se mencionó, el páncreas, que puede ser exócrina o endocrina, que esta produce las enzimas digestivas y la secreción al duodeno. Bueno, a continuación se va a mencionar sobre la actividad hormonal y los mecanismos de acción. Como mencionaron anteriormente mis compañeros sobre los órganos que liberan las hormonas, aquí menciona sobre las glándulas endocrinas, que se manifiestan mediante alteraciones químicas, ya que al recordar que las hormonas son sustancias químicas, esto cuando su producción es deficiente y se regulan numerosas funciones corporales. Esto quiere decir a que no solo al liberar estas cantidades de hormonas van recorriendo el torrente sanguíneo, o sea, recorriendo todo el cuerpo, por así decirlo. Aquí en la parte dice, se regulan numerosas funciones corporales. Quiere decir que estas hormonas, al ser liberadas, cumplen sus funciones fisiológicas, así liberando pues, las hormonas. También hay que mencionar que hay una célula en específico que las hormonas comienzan a interactuar,
que estas se le conocen como células diana o células blancas o blanco. ¿Qué quiere decir esto? Las células dianas o blanco significa que son nuestros receptores. Esas células van a tener alrededor de 20.000 a 100.000 receptores. Eso quiere decir que la cantidad de hormonas que lleguen va a depender si es bueno o es malo. A continuación lo voy a explicar, pero por mientras me gustaría mencionar que el sistema endocrino mantiene la homeostasis interna. ¿Qué quiere decir la homeostasis interna regulada? Esto quiere decir que la homeostasis tiene la función o cumple la regulación interno de todo el cuerpo, o sea, la fisiología. Esto entraría como el equilibrio hidroelectrolítico, que es la corteza suprarrenal, el azúcar en la sangre, la insulina en el páncreas, y la tasa metabólica, las glándulas tiroides. Sus principales glándulas son tiroides, las suprarrenales, la hipófisis, el páncreas y las glándulas sexuales, que aquí entran los ovarios y los testículos, como mencionaron anteriormente. ¿Qué quiere decir todo este texto? Lo que se menciona es que la homeostasis regula cada parte de esto, que tenga un equilibrio. Por ejemplo, estas hormonas son mensajeros químicos que producen glándulas endócrinas y viajan por el torrente sanguíneo, lo que había mencionado anteriormente, para influir a diversas actividades biológicas. Por ejemplo, en el metabolismo. En el metabolismo lo que pasa es que las hormonas utilizan, teniendo la función de utilizar las energías y las proteínas que tienen. En el crecimiento y desarrollo. En el crecimiento, la función de las hormonas en el crecimiento es tanto físico, como lo vemos a diario, que es la altura y lo ancho. En el desarrollo, es más en el desarrollo de los órganos, como los aparatos los órganos reproductores, el sistema digestivo, va variando dependiendo de la persona. Y respuestas al estrés. Lo metí porque se me hizo muy importante en el sentido de que estas lo catalogamos como lucha o huida, así liberando cortisol. Lo que mencioné anteriormente de lucha y huida es como una representación a la liberación de cortisol, porque dependiendo al evento que nos pase, pues generamos, mientras más cortisol, más aumenta la hormona. Y también tenemos la reproducción. Aquí entran los ciclos de embarazo, la menstruación, el espermatozoide, entre otros. También, hay que tocar los tipos de regulación, lo que mencioné anteriormente, que esto es dependiendo a nuestra célula diana. ¿Por qué? Porque si tenemos, existen dos tipos de regulación, el descenso regulado y el ascenso regulado. El descenso regulado se trata de mientras exceso de hormona disminuye el receptor, el número de receptores. ¿Y qué pasa con esto? La célula diana podría lesionarse, podría hacer que tenga un bloqueo hormonal, y eso es grave. En cambio, el ascenso regulado es lo contrario. Mientras menos hormonas, más receptores tiene, teniendo más efecto. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí es diría yo una gráfica, pero es una imagen que nos representa que esto es el torrente sanguíneo, así recorriendo el cuerpo, o mejor dicho, la sangre. Y lo que vemos aquí como los cuadros, los triángulos y los círculos son nuestras hormonas, estos entrando a los receptores de estos cuadritos celestes que tenemos aquí. Mencioné algo curioso que fue el bloqueo de hormonas. ¿Qué pasaría si estos receptores fueran más chicos o fueran menos de cantidad? Lo que pasaría es de que generaría un bloqueo, que ya no pasarían más hormonas. Entrando varias no puede, tendría que ser por cantidades. Y esto genera a que comiencen a tomar un tratamiento con fármacos, aunque también por tomar una serie de fármacos, esta puede ser alterada, haciendo que nuestros receptores, nuestras células diana, no reciban más hormonas. Pues muy buenos días, compañeros. El día de hoy lo que les voy a explicar es sobre el mecanismo de acción. Bueno, el mecanismo de acción en el sistema endocrino trata de en que las hormonas se transfieren de la secuencia de eventos que ocurren desde la hormona hacia su receptor.
Esta cuentan con 4 etapas muy importantes. La primera de ellas es la unión de la hormona receptor, donde la hormona se une a su receptor específico en la superficie. De esta manera hace que la hormona desprenda varios componentes, entre ellos insulina, un tipo de amina, un tipo de compuesto, y desde donde se encuentra con el receptor. ¿Qué es lo que pasa cuando llega al receptor? Que se activa la etapa 2, que es donde la unión de la hormona receptor desencadena una cascada de señales intracelulares. Muchas de estas cadenas intracelulares son aquellas que reciben información y la transmiten hacia todo el sistema endocrino, ya sea para los demás. Después pasamos a la etapa de la activación del receptor. Esta es una etapa muy importante, ya que se va transfiriendo toda la información dependiendo hasta dónde se vaya a mover. Como podemos leer, la activación del receptor desencadena una serie de reacciones químicas dentro de la célula. Esto es como una cascada de dominó, que de cada molécula se une a otro dominio, transmitiendo la señal a través de la célula. Muchas de estas proteínas que se utilizan pueden ser, como ven, que la insulina, la amina, son aquellas que se desprenden para que el sistema endócrino se mejore y pueda tener componentes muy importantes. Como se puede ver aquí, las proteínas de señalización son moléculas que se unen a otras moléculas transmitiendo la señal a través de la célula. Muchas de estas pasan de estar del receptor a una célula. ¿Qué es lo que sucede en esto? Siguiente. Como podemos ver en esta imagen, la hormona es el puntito amarillo que tengo entre este lado. Cuando la hormona pasa de hormona a receptor, manda señales. ¿Qué ese tipo de señales? Son aquellas que llegan a los demás tipos de sistema endocrino, ya sea el de ¿cómo se llama? El sistema mamario. Como sigue diciendo, la cascada de señales intracelulares lleva a la respuesta fisiológica deseada. Esto, como de la señal final, llegar a un interruptor que enciende la luz, que es exactamente la respuesta fisiológica que está en cada parte del componente. Después pasamos a la respuesta fisiológica, que es el resultado final del mecanismo de acción de la hormona. Puede ser un cambio del metabolismo, del crecimiento o de la reproducción, ya sea tanto de la mujer como para el hombre. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos sobre la comunicación y estructura del sistema endocrino. Entre ellas están las hormonas circulantes. En esta imagen podemos ver que se encuentra la célula endócrina, que está liberando la hormona circulante. Esta hormona circulante es aquella que pasa a través de la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esta hormona llega hacia el receptor hormonal, hace que la célula mande el tipo de señales hacia las células dianas. Las células dianas son aquellas que se encuentran cerca del hígado, pero que igual se eliminan que eliminan los contaminantes a partir del riñón. A esto le podemos llamar que pasa por el proceso de la comunicación. Siguiente. Ajá. Y ahora tenemos las hormonas locales. Son parecidas a la anterior, solamente que en esta cambia que las células pasan a ser paracrino, que esto es más bien el receptor que tiene desde la célula diana a una autocrina. De igual manera se cuenta con el receptor, con la célula paracrina, con las dianas igual, y algo muy importante destacar aquí son las hormonas locales, que se encuentran también las paracrinas y las autocrinas. Y esa sería una de las estructuras más importantes de la célula endocrina. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de mecanismo de acción hormonal. Los mecanismos de acción hormonal son los procesos a través de los cuales las hormonas ejercen sus efectos en las células y tejidos. Este mecanismo se puede dividir en dos tipos principales. Tenemos el mecanismo de acción génico, que este mecanismo involucra la regulación directa de la expresión genética y es característico de las hormonas lipofílicas. En este mecanismo, los efectos suelen ser lentos, ya que implican cambios en la síntesis de proteínas. Ahora, en el mecanismo de acción no génico, pues no se involucra la regulación directa con la expresión genética y es característico de las hormonas hidrofílicas. Los efectos suelen ser rápidos, pues suelen involucrar la activación de vías de señalización intracelular a través de segundos mensajeros. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, en el mecanismo de acción génico,
las hormonas atraviesan la membrana para unirse a un receptor. Estas hormonas, como mencioné antes, son características las hormonas lipofílicas, por lo que pueden atravesar la capa lipídica de la célula. Así que atraviesan la membrana, se une a un receptor, ya sea en el citoplasma o en el núcleo, lo que resulta en un complejo hormona-receptor. Este complejo actúa como un factor de transcripción. Bueno, una vez que el complejo está en el núcleo, se une a elementos específicos del ADN, promoviendo o inhibiendo la transcripción genética. Aquí podemos ver cómo son los pasos para que se una. Y esto nos da como resultado la síntesis de proteínas específicas. Ahora, en el mecanismo de acción no génico, las hormonas se unen a receptores que se encuentren en la superficie de la célula. Como mencioné antes, en este mecanismo son características las hormonas hidrofílicas, por lo que no pueden atravesar esa membrana lipídica, así que tienen que unirse a receptores que se encuentren en la superficie. Una vez que se unen, se desencadena una cascada de señalización intracelular, donde se activan proteínas G que convierten el ATP en AMP cíclico para amplificar la señalización en el interior de la célula. Recordemos que este AMP cíclico va a actuar como un segundo mensajero y pues como este segundo mensajero va a activar una serie de enzimas en el citoplasma, que generalmente son las quinasas, y de ahí estas enzimas activadas van a alterar diversas actividades celulares, lo que finalmente resulta en la modificación de la función celular. Y bueno, así es como ambos mecanismos permiten que las hormonas regulen una variedad de procesos fisiológicos. Ahora vamos a ver el hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña región no más grande que una nuez que se encuentra abajo del tálamo. El hipotálamo, a pesar de ser muy pequeño, tiene grandes capacidades. De hecho, es como un director de orquesta, dirige todo, bueno, no todo, pero mucha de la actividad hormonal. Siguiente, por favor. Esta parte del hipotálamo tiene 12 núcleos, pero esos 12 núcleos se organizan en estructuras mayores, en regiones mayores, que son la región mamilar, la región tuberosa, la región supraóptica, la región preóptica. Estas 4 regiones son muy importantes y las vamos a ver. La región mamilar es la que está de rojo. La región mamilar engloba los cuerpos mamilares y el núcleo hipotalámico posterior. La región mamilar es la parte más posterior del hipotálamo. La región mamilar contiene estos cuerpos mamilares que son muy importantes. Son muy importantes por varias razones, pero la principal es que gracias a ellos podemos, por decirlo así, regular nuestro sistema del olfato, porque como estos son pequeñitos y son redondos. Esos cuerpos mamilares nos ayudan en el sentido de que actúan como estaciones para cuestiones del sentido olfativo. La región tuberosa incluye el núcleo ventromedial, el núcleo dorsomedial, el núcleo arcuato y el infundíbulo. Este en especial es muy importante porque conecta el hipotálamo con la glándula hipófisis. La región supraóptica es la que está de verde. La región supraóptica está arriba del quisma óptico. La región supraóptica engloba el quisma óptico, el núcleo supraóptico, el núcleo supraquismático
quiasmático, el núcleo hipotalámico anterior y el núcleo paraventricular. La región preóptica. Son estos dos de morado los que engloban el núcleo preóptico lateral y el núcleo preóptico medial. Estos núcleos, esta función está anterior a la región que acabamos de ver, que es la región supraóptica. Y la región preóptica regula mucho lo que es como las regiones, las funciones autónomas, algunas de las funciones autónomas. Ahora vamos a ver algunas de las funciones que hace este gran aparato hipotálamo. Ok, el primero es control del SNA. ¿Qué es el SNA? Lo dije antes, el sistema nervioso autónomo. Ok, entonces el hipotálamo controla algunas de las acciones, o sea, no directamente tal vez, pero contribuye. Como por ejemplo, bombeo de la sangre, cuando hay algunos órganos, o sea, los órganos tienen músculos, ¿no? Entonces, los músculos que son como del tubo gastrointestinal, o sea, el estómago, o también puede ser el de la vejiga. Estos dos, el control del SNA está muy presente ahí y se da por el hipotálamo. También ayuda a poder regular ciertas hormonas, o sea, a través de la hipófisis, pero pues es parte de esto del control del sistema nervioso autónomo. Y también con respecto al bombeo de sangre y el corazón, ayuda a decir como más rápido el bombeo, más rápido el movimiento del corazón, o el ritmo cardíaco también puede ser más lento. El control de la temperatura corporal, ¿ok? Este control lo ejerce, pues si siente el cuerpo frío, ordena al sistema nervioso que haga algo como para regularlo. Si está muy frío, por ejemplo, empiezas a temblar o tus vasos sanguíneos se contraen. En cambio, cuando uno tiene calor, pasa lo contrario. Los vasos sanguíneos se dilatan y empiezas a sudar. La regulación de la frecuencia cardíaca y el estado de conciencia. Esta regulación de la frecuencia cardíaca se da como, ya dije, es decir, como cuando estamos despiertos, nuestro cerebro, nuestro núcleo supraquiasmático recibe como este tipo de señales, señales luminosas. Cuando hay luz, estas señales luminosas, así se llaman, o sea, la luz da señales luminosas, estamos despiertos, entonces el corazón bombea sangre más rápido. Pero cuando ya nos vamos a dormir, aparte de que se produce la melanina que nos ayuda a dormir, la melanina es otra cosa, perdón. La melatonina que nos ayuda a dormir, también el ritmo cardíaco baja. La regulación de los patrones emocionales y de conducta. Ok, esto es muy interesante. Esta glándula, el hipotálamo, literalmente dirige muchas cosas. O sea, nos regula si tenemos cólera, si estamos enojados y también alegres a veces, pero tiene un papel muy fundamental, tiene un papel principal en la regulación de la conducta sexual. La producción de hormonas, como dije, no como tal, pues hace todo eso, necesita de la hipófisis, es un trabajo conjunto con la glándula hipófisis. Con el lóbulo anterior de la hipófisis, el hipotálamo le dice más o menos las hormonas que debe liberar y cuándo, ¿no?
Y con el lóbulo posterior, el hipotálamo envía oxitocina, que es una hormona pues que es de mucha ayuda, o es principal en lo del embarazo y lactancia. Y también la regulación de la ingesta de alimentos y de agua. Nosotros tenemos como un conducto, como un conducto que nos dice como para alimentar, y hay un conducto de saciedad. El conducto para alimentarnos es más bien cuando necesitamos comer. Es como de todos los sistemas, o sea, realmente no es que trabaje solo, trabaja con muchas cosas que pues expusimos, pero hay un sistema que es un conducto de saciedad, como dice ya está, ya basta, y el conducto de alimentación, que es cuando necesitas ingerir alimentos. Y por último es un conducto de sed, que nos dice cuándo sí o no consumir agua. Bueno, ahora hablaremos sobre la glándula de hipófisis. Bueno, la glándula de hipófisis también se encuentra en la pituitaria, igual conocida como hipófisis. Se ubica en la silla turca, esfenoides. Bueno, ahora hablaré un poco de la anatomía, su estructura y su tamaño. Bueno, en un adulto normal mide 12 milímetros por 9 milímetros, igual por 6 milímetros. Bueno, ahora el peso de un adulto varón son 500 miligramos y en una mujer son 600 miligramos. Y por último punto, en una glándula crece de forma normal, como en el embarazo o en la pubertad. Bueno, igual está rodeada por una fosa hipofisiaria del hueso enfenoides. Se une al hipotálamo y por una estructura pendulada de tallo infubibular, igual recubierta en la parte de superior del tejido meningeo, de forma en el diafragma de la silla. Igual se podría decir que tenemos dos clasificaciones. Está el lóbulo inferior, que igual conocido hipófisis, que tiene el 80%. Y por último tenemos el lóbulo posterior, que es neurohipófisis, que tiene el 20%. Bueno, ahora explicaré un poco de su anatomía. Como se puede observar, aquí, en este puntito, está la posición distal de la hipófisis. Por otro punto, igual está aquí afuera, está la silla turca del hueso de esfenoides, como había comentado lo anterior, ahí se ubica. La hipófisis son las dos estructuras principales que vamos a hablar de aquí. Igual, pero es bien incluido, se puede observar, el infundíbulo de la neurohipófisis. Igual, aquí está la perforación tuberal de la hipófisis. Aquí en esta partecita está la quiasma óptica y igual la lámina terminal. Ahora hablaremos sobre el surco hipofisiario. Es como que la división de las dos clasificaciones que ya les comenté. Igual está la porción intermedia de la hipófisis, igual la porción nerviosa de la hipófisis, tuberculas de fibrosas del aneudihipófisis, neurohipófisis, tubérculo mimala, termililar, eminencia mediana. Bueno, ahora sí hablaremos sobre la clasificación sobre la neurohipófisis. Bueno, la neurohipófisis no sintetiza sus neuronas directamente, sino que el hipotálamo lo va a estar directamente esparciendo. Quiere decir que se van a ver neuros sistemáticos, que las neuronas van a identificar las hormonas que no se observan. Bueno, ahora por ejemplo vamos a observar sobre una de las hormonas, la oxitocina. Bueno, la oxitocina se encarga sobre las concentraciones del útero. Bueno, ahora igual explicaremos sobre la hormona antisiurética o vasopresina.
esta hormona es de acuerdo a la presión arterial. Igual viene incluido sobre los riñones y quiere decir que es donde vamos a identificar muy bien si están funcionando. Bueno, ahora seguiremos con la otra clasificación, que es la adenohipófisis. Bueno, la adenohipófisis sí clasifica y sintetiza sus hormonas, que es la información donde llega el hipotálamo. Quiere decir que son factores de liberación, así dan a conocer estas hormonas. El crecimiento, bueno, el crecimiento se da entre los niños, adultos, adolescentes. Igual la otra hormona se conoce como luteinizantes o folículos estimulantes. Bueno, ahora el luteinizante quiere decir que la hormona se produce como el ciclo reproductor, tanto como femenino y masculino, que el masculino es la testosterona y el femenino son los ovarios. Ahora la hormona estimulante de tiroides se debe a las glándulas tiroideas. Bueno, en la prolactancia es la lactancia materna, y la corticotropina y adrenocortipina quiere decir que se encarga sobre el riñón y los hígados, que quiere dar a entender sobre la reacción sobre nuestro cuerpo. Bueno, ahora sí hablaré más detalladamente y con ejemplos sobre las hormonas. Bueno, primero hablaremos de la adenohipófisis. Bueno, la adenohipófisis se encarga sobre corticoides, como se puede observar que aquí son las heces. Por otro punto, igual están las hormonas generales, que viene incluido como el somatomedinas y crecimiento óseo y tisular. Igual por último viene incluido los espermatozoides y desarrollo de folículos. Igual viene entre la mujer la ovulación, entre los hombres la testosterona. Bueno, ahora hablaremos sobre la neurona hipófisis, que viene incluido la vasopresina, que es el efecto antidiurético, como se puede observar. Bueno, igual viene incluido la oxitocina, que es el útero, que viene como ejemplo un parto. La mama, que es como la lactancia materna. Igual la prolactina, que da a entender igual que es la lactancia. Y por último, la toroxina. Bueno, ya para concluir, como vimos en esta exposición, vimos al principio las glándulas endocrinas y las glándulas exócrinas. Estas desempeñan un rol muy importante en la regulación del organismo, pues, como vimos, en las glándulas endocrinas, estas liberan hormonas al torrente sanguíneo para poder influir en órganos que están muy distantes. Y con las glándulas exócrinas, que estas secretan sustancias hacia superficies internas o externas. Lo siguiente que vimos fue la actividad hormonal, que sigue distintos mecanismos de acción. Algunas hormonas actúan directamente en el núcleo celular, que lo vimos con las hormonas lipofílicas, mientras que otras lo hacen a través de receptores en la membrana celular, que fueron las hormonas hidrofílicas. Y estas van activando señales internas, ¿no? Y bueno, en este proceso el hipotálamo y la glándula hipófisis tienen un papel central, ya que van regulando el funcionamiento de varias glándulas endocrinas para ir manteniendo el equilibrio corporal. Así que esta interacción es algo compleja, pero garantiza que los sistemas hormonales trabajen en coordinación para ir ajustando las funciones vitales del organismo. Aquí tenemos la bibliografía de las fuentes que usamos y pues eso sería todo. Muchas gracias.